Listo, empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido recargar las energías este fin de semana para esta semana que vamos a afrontar. Hoy comenzamos periodo. Hoy arrancamos con la sesión número 11. Este tema es un poco complejo, un poco extenso, un poco... No, bueno, complejo no, digamos que es un poco tedioso, digámoslo de cierta manera. Es fácil, es muy sencillo. Por eso decidí esta semana solo hacer sesión número 11. Era sesión 11 y 12. Pero en trigonometría esta semana solo voy a hacer sesión 11. Es decir que la otra vamos a hacer 11, 12 y 13, ¿vale? Yo sé que esta semana es 11 y 12. La gran mayoría de clases van a hacer sesión 11 y 12. Conmigo en trigonometría vamos a hacer sesión 11 nada más, ¿vale? Eh, eh, Espero que tengan una bonita semana llena de bendiciones y pues no, nada, arrancamos con toda la actitud. Entonces les voy a compartir la pantalla para mostrarles cuál fue la guía que yo les compartí en el Classroom el día de hoy. Listo, ya está presentando pantalla. Bueno, entonces les voy a compartir aquí la guía. Entonces, fecha, hoy estamos a 28 de septiembre, ciclo 1, área matemáticas, asignatura trigonometría, tema, teorema del seno. La frase del día de hoy, entonces la frase es, casi todos piensan que una mente brillante es la principal cualidad de un hombre científico. No están en lo cierto, es su actitud. Es decir, una persona científica, un científico, empieza a hacer sus averiguaciones, sus investigaciones, sus prácticas, su pasión, todo arranca por la actitud, no por si tiene una mente brillante o si tiene sacó el mejor ICFES o es que no, nada, eso a veces es pura carreta. No siempre, a veces los que sacan un excelente ICFES sí son realmente muy pilos, pero a veces los que sacan bajito ICFES no quiere decir que sean brutos o cosas por el estilo. De pronto es porque no tuvieron una buena tarde, tenían dolor de cabeza, no leyeron bien, lo hicieron al pinochazos, por pereza y demás. No porque no tengan, digamos, la capacidad o la actitud de salir y hacer las cosas bien. Entonces aquí de pronto a veces dicen, profe, solo los pilos son los que pueden pasar trigonometría y física, ¿no? A veces con la actitud, haciendo los trabajos, participando en clase, entrando, a veces esa actitud hace que compense muchísimas cosas con, con las materias, ¿no? Con las cosas que uno aprende, que uno realiza. Entonces esa es la frase para el día de hoy. Desempeños. Los desempeños el día de hoy serían. Entonces establece la diferencia entre un ángulo recto de un ángulo oblicuo sin llegar a aplicarlo. Ese digamos que sería el desempeño más bajito. El siguiente, reconoce el teorema del seno sin llegar a utilizarlo en la solución de ejercicios.
Es decir, vamos a establecer de dónde sale el teorema del seno. Después dice, distingue entre el teorema del seno y el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras lo voy a explicar a partir de la próxima clase que vamos a ver el teorema del coseno. Ahí hay que explicar y hay que hacer énfasis en el teorema de Pitágoras porque se utiliza el teorema de Pitágoras en el teorema del coseno. Entonces ese pedacito de llegar a ser como el, el, la diferencia o de distinguir entre uno y el otro, también se puede hacer desde el teorema del coseno. Entonces lo voy a explicar la próxima clase, ¿vale? Y después dice, resuelve ejercicios y problemas de triángulos oblicuo-ángulo a partir del teorema del seno. Entonces estos serían los desempeños para el día de hoy. Listo. Bueno, el teorema del seno. Entonces aquí les voy a compartir. A ver si podemos bajar aquí el... Podemos bajar otro poquito. Voy a entrar al segundo. Bueno, pensé que iba a entrar alguien, pero... Ah, bueno, listo. Entonces resulta que acontece, teorema del seno. Entonces el teorema del seno, esto viene... Entonces resulta y acontece que primero vamos a identificar cuál es la diferencia entre un ángulo oblicuo-ángulo y cuál es un ángulo recto, digámoslo de cierta manera, porque hay que identificar cuál es la diferencia entre los dos triángulos. Entonces, la diferencia entre un ángulo de un triángulo oblicuo-ángulo y un triángulo recto, la diferencia es muy sencilla, que el ángulo recto, eh, este tiene un ángulo de 90 grados, empezando por ahí. Es decir, cuando tenemos un triángulo, digamos este que voy a poner aquí, este es un triángulo recto porque en uno de sus tres ángulos, es decir, una de sus esquinas, en una de esas esquinas, la esquinita de acá es un ángulo de 90 grados. Ahí es donde podemos identificar que eso es un triángulo recto, digámoslo de cierta manera. Un triángulo oblicuo ángulo es cuando esas tres esquinas, digámoslo de cierta manera, esas tres esquinitas o los tres ángulos, ninguno de los tres ángulos es un ángulo de 90 grados, 90 grados. Eso quiere decir que este triángulo que tenemos aquí arriba es un triángulo oblicuo ángulo. ¿Por qué es un triángulo oblicuo ángulo este triángulo que vamos a utilizar para el teorema del seno? Porque el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B, ninguno es un ángulo de 90 grados. Ninguno es un ángulo de 90 grados. Entonces, como ninguno es un ángulo de 90 grados, se dice que esto es un triángulo oblicuo ángulo. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia entre un triángulo recto y un triángulo oblicuo ángulo. El triángulo recto en uno de sus tres ángulos es un ángulo de 90 grados. Y en un ángulo oblicuo ángulo, en un triángulo oblicuo ángulo, es porque los tres lados, ninguno es un ángulo de 90 grados. Entonces, partiendo de esto, de cuál es la diferencia entre un triángulo oblicuo ángulo y un triángulo recto, podemos identificar que el teorema del seno parte de un triángulo primario
que vamos a llamarlo un triángulo oblicuo ángulo, ya sabemos qué es, el triángulo primario, y que a partir de este triángulo primario lo podemos dividir en dos triángulos rectos. Eso quiere decir que un triángulo oblicuo ángulo puede ser la unión de dos triángulos rectos. ¿Por qué es la unión de dos ángulos, de dos triángulos rectos? Porque es que necesitamos dividir este triángulo oblicuo ángulo, lo necesitamos dividir en dos. Entonces, cuando dividimos el triángulo en dos, nos damos cuenta que esta línea que divide el triángulo en dos, este lado, que lo vamos a llamar el lado Z, es el mismo lado para el triángulo de acá y este mismo lado es para el triángulo de acá. Eso es lo primero que tenemos que observar. Eso es lo primero que tenemos que observar y que tenemos que tener claro. Y es que debemos dividir el triángulo oblicuo ángulo en dos para obtener dos triángulos rectos y el lado de la mitad, o sea, el lado con el que dividimos el triángulo en dos, ese lado va a ser el lado Z, tanto para el triángulo del lado izquierdo como para el triángulo del lado derecho. Eso es lo primero que tenemos que saber, que al dividir el triángulo oblicuo ángulo, lo dividimos en dos y que esa línea divisora va a ser el lado Z para el triángulo de este lado y va a ser el lado Z para el triángulo de este lado. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo que tenemos que tener claro, que como el teorema del seno, lo vamos a dividir en dos triángulos rectángulos, es obligatorio recordar cuál es la razón trigonométrica del seno, porque es la que vamos a utilizar en este preciso momento. Aquí en la guía yo les puse, las razones trigonométricas. Se las puse todas para recordarlas. Esas ya las sacamos. Esas en la clase que vimos las razones trigonométricas, les enseñé a sacar esas razones trigonométricas. Las puse todas solo para recordarlas, pero vamos a utilizar única y exclusivamente la razón trigonométrica de seno. Es la que vamos a utilizar. ¿Por qué vamos a utilizar esa? Pues porque estamos, digamos, comprobando, porque vamos a comprobar el teorema del seno. Eso es lo que vamos a comprobar en este preciso instante. Entonces, vamos a identificar esto que les estoy encerrando acá. Esa es, digamos, la ecuación final del teorema del seno. Esa es la ecuación final. A mayúscula sobre seno de A es igual a B mayúscula sobre seno de B, y eso es igual a C mayúscula sobre seno de C. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí en el teorema del seno, a cada lado le corresponde un ángulo. Y ese va a ser el que se proyecta enfrente del lado. Es decir, si tenemos aquí el lado A, se proyecta al frente su ángulo A minúscula. A C mayúscula se le proyecta al frente su ángulo C minúscula. Y para el lado B mayúscula se proyecta al frente su ángulo B minúscula. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro para cuando vayamos a identificar, cuál es el ángulo que va aquí cuando ya lleguemos al final del teorema del seno y veamos un ejemplo de práctica o para qué sirve o para qué se utiliza el teorema del seno. Este ángulo chiquitico o las letras minúsculas debemos identificarlas para cuando vayamos a reemplazar los números. Lo vayamos a reemplazar. Entonces necesitamos tener claro
que el ángulo que se utiliza es el que se proyecta enfrente al lado. Es decir, si este es el lado A, el que se proyecta al frente es el ángulo A, y así sucesivamente. C se proyecta al frente C y B mayúscula se proyecta al frente de la B. Entonces, el teorema del seno dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. ¿De dónde sale eso? Sale de este triángulo, oblicuo ángulo, donde miramos que hay una razón dentro de sus lados con sus ángulos. Entonces, lo que yo le decía, para el lado A le corresponde un ángulo A, para el lado B le corresponde en relación su lado B y para su lado C le corresponde su lado C. Son iguales o se ponen iguales porque al trabajar este aquí, si uno utiliza uno de los dos lados, inmediatamente uno puede hallar el tercero. ¿De qué manera lo podemos hallar o por qué podemos saber que esta relación es correcta? Porque el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B, los tres deben sumar 180 grados, que es lo que les pongo acá. La suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Es decir, que C minúscula, B minúscula y A minúscula, la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. Eso debe ser primordial. La suma de los tres ángulos de un triángulo oblicuo ángulo debe dar 180 grados. Eso quiere decir que en los ejercicios de aquí en adelante, sea en décimo, en 11, en universidad, para el ICFES, para cualquier cosa, de aquí en adelante, cada vez que haya o ustedes vean un triángulo oblicuo ángulo y les manden a hallar un ángulo, un lado o alguna vaina, les manden a hallar algo en el ICFES o algo, ya sabemos que lo tenemos que hacer es primero mirar que los tres ángulos sumen 180 grados. Es decir, si en algún ejercicio les dan dos lados, pues ya sabemos que sumando podemos hallar el tercer ángulo, haciendo una resta. Se suman los dos de abajo y se les resta 180 para hallar el tercero. Bueno, ahorita hacemos ese ejemplo para que miren cómo es que lo hallamos en el ejemplo que vamos a hacer ahorita en el tablero, ¿vale? Bueno, entonces ya partiendo de lo que les he dicho hasta el momento, sabemos que esto es un triángulo oblicuo ángulo, que para poder sacar el teorema del seno debemos dividir ese triángulo en dos, que tenemos dos triángulos, que son dos triángulos rectos, y que a partir de esos dos triángulos vamos a identificar el teorema del seno. Sabemos que para poder hallar eso necesitamos la razón trigonométrica del seno, que es la que vamos a utilizar, y que la suma de los tres ángulos de un triángulo nos debe dar 180 grados. Eso es lo clave para empezar vamos a hallar el teorema del seno. ¿De dónde sale A sobre seno de A? ¿De dónde sale B sobre seno B? ¿Y de dónde sale C sobre seno de C? Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir el triángulo en dos. Entonces, como ya sabemos que dividimos el triángulo en dos, este triángulo del lado izquierdo lo voy a poner aquí abajo, vean. Y este lado del triángulo oblicuo ángulo, o sea, es decir, el triángulo del lado derecho que nos salió acá, lo vamos a poner acá. El izquierdo en el izquierdo y el derecho en el derecho. Y los vamos a marcar tal cual como queda acá arriba. Vean acá arriba, entonces. El lado A sería este lado. El ángulo B sería este ángulo de acá de la esquinita. Este lado, este pequeño lado acá, digamos que lo vamos a llamar. No le vamos a poner C acá porque este C se divide entre dos. Es decir, este C sería C medios, digámoslo de cierta manera. Pero no le pongamos nombre nada. Ya sabemos que aquí abajo esto hace parte del lado C
Y esta parte de aquí abajo también hace parte del lado C, que sería como la base del triángulo oblicuo ángulo. Y sabemos que la línea con la que dividimos el triángulo en dos, a ese lado, a ese nuevo lado, lo vamos a llamar Z, el lado Z. ¿Qué sería este lado que pusimos acá? El lado Z. El otro triángulo también lo vamos a ubicar al otro lado. Entonces, el otro lado que tiene. El lado de aquí arriba, esto es el ángulo C. Este ladito de aquí, la esquina acá, sería el ángulo A, vean. Esta B sería la hipotenusa del ángulo, del triángulo de acá. Y obviamente, este pedacito de acá sería el lado Z, porque es la misma línea que divide ambos triángulos. Entonces, si nos damos cuenta acá, este triángulo que está acá abajo, el del lado izquierdo, lo vamos a mirar a partir del ángulo B, vean. Y este triángulo que está al lado derecho, lo vamos a mirar a partir del ángulo A. Ahí se los encerré. Uno con rojo, uno el lado B y el otro lo vamos a mirar desde el ángulo A. Y vamos como dividimos el triángulo oblicuo ángulo en dos triángulos rectos, aquí nos damos cuenta que estos dos triángulos rectos los podemos trabajar a partir de la razón trigonométrica del seno. Y ya sabemos que seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso ya lo expliqué, cuando hablamos de las razones trigonométricas. Aquí la tenemos que utilizar, la razón trigonométrica. Es decir, vamos a utilizar cositas que hemos hecho o que hemos visto en las clases anteriores. Entonces ya sabemos que si tenemos que seno de teta, en este caso sería seno del ángulo que estemos trabajando. Entonces, para este triángulo, que voy a encerrar acá arriba, estamos viendo desde el ángulo A. Eso quiere decir que para este triángulo, la razón trigonométrica sería seno de A, es decir, seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo que estamos mirando. En este caso sería el ángulo A. Entonces sería seno de A, que es el que estamos utilizando, es igual al cateto opuesto. Pero vea que el cateto opuesto de este ángulo es Z. Veanlo acá, Z. Entonces, por eso aquí yo pongo Z, porque es el cateto opuesto de este triángulo. De hecho, ahí se los puse, vea. El opuesto sería el Z. Z. Y se divide, seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es B mayúscula, vean. Por eso yo pongo aquí B mayúscula. Entonces, para el primer triángulo, la razón trigonométrica nos dio seno de A minúscula es igual a Z mayúscula sobre B mayúscula. Ya identificamos la primera razón trigonométrica para el primer triángulo, que es el que tengo acá. Para el segundo triángulo, cambia. ¿Por qué cambia? Porque lo vamos a ver desde otro ángulo. El segundo triángulo ya no lo vamos a ver desde el ángulo A, sino lo vamos a ver desde el ángulo B. Desde el ángulo B. Entonces, ya sabemos que el seno del ángulo B, que es el que vamos a trabajar, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, pero vea que para este triángulo el cateto opuesto es Z mayúscula, entonces yo pongo acá Z mayúscula, vean, dividido la hipotenusa, pero vea que la hipotenusa, que ya sabemos que es la diagonal del triángulo, sabemos que ya no es B como en el otro ángulo, como el otro triángulo, sino es A mayúscula, porque la hipotenusa de este es A mayúscula. Eso quiere decir que la razón trigonométrica para el segundo triángulo nos dio que seno de B minúscula es igual a Z sobre A mayúscula. Entonces aquí ya identificamos dos triángulos con dos razones trigonométricas, dependiendo del lado
de donde lo miremos, ¿no? Del ángulo de donde lo miremos. Para hallar que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para el primer triángulo nos dio que seno de A es igual a Z sobre B. Z sería el opuesto y B sería la hipotenusa. Y para el segundo triángulo nos dio que seno de B es igual a Z, que sería el opuesto, porque queda enfrente de A, el opuesto, y A sería la hipotenusa. Y de esta manera hallamos las razones trigonométricas de los dos triángulos que dividimos del triángulo primario oblicuo ángulo, del primer triángulo, que dividimos en dos, salieron dos triángulos rectos, y a partir de esos dos ángulos rectos hallamos las razones trigonométricas dependiendo del ángulo que vamos a mirar. Aquí era la B y aquí la A, y aquí nos dio seno de A es igual a Z sobre B, y aquí nos dio B, seno de B es igual a Z sobre A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí hasta ahora no he hecho nada del teorema del seno. Hasta ahí estamos identificando la razón trigonométrica que se da dentro del teorema del seno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Preguntas, por favor. Preguntas. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces voy a continuar. Yo sigo aquí con la guía. Entonces, a partir de estos dos triángulos y de las dos razones trigonométricas que acabamos de sacar, ahora sí vamos a comprobar el teorema del seno. Entonces vamos a poner aquí, vamos a dividir la hoja en dos. Vamos a dividir la hoja en dos. Tal cual hice acá. Yo dividí con una línea roja la hoja en dos y puse la razón trigonométrica de un triángulo al lado izquierda y la razón trigonométrica del otro triángulo al lado derecho. Uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Entonces, uno nos dio seno de B es igual a Z sobre A y el otro nos dio seno de A es igual a Z sobre B. Entonces, aquí lo que podemos mirar es que en las dos razones trigonométricas, en ambas razones trigonométricas, se repite aquí el lado Z. ¿Por qué se repite el lado Z? Porque ya sabemos que es el lado con el que dividimos el triángulo oblicuo ángulo. Por eso, esta Z se repite en los dos ángulos. En los dos triángulos, perdón. El lado Z se repite en los dos triángulos y es la misma Z. Eso quiere decir que como se repite, eso quiere decir que aquí, en esta razón trigonométrica, y aquí en esta razón trigonométrica, también se repite igual que en el triángulo oblicuo ángulo. Entonces, como se repite, lo que yo voy a hacer es despejar Z aquí y voy a despejar Z acá. Entonces, esta A que está aquí, esta A está dividiendo. Eso quiere decir que yo voy a coger esta A y la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, aquí queda que esta A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, nos queda que A por seno de B es igual a Z. Ahí ya despejé. Fue demasiado fácil. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Esta B está dividiendo. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que B por el seno de A es igual a Z. Entonces aquí yo lo que hice fue ya despejar Z. ¿Por qué despejé Z? Porque es el lado que se repite en los dos triángulos. Y porque es la línea divisora de los dos triángulos o la línea divisora del triángulo oblicuo ángulo. Entonces aquí yo despejé Z. Ya lo despejé. Acabé de pasar seno A seno de B y B a seno de A. Ya quedaron despejadas.
Entonces, como aquí ya despejé Z y aquí yo ya despejé Z, yo voy a quitarlo de aquí y voy a quitarlo de aquí. Entonces nos me queda A seno de B y aquí queda B seno de A. Entonces, como ya quité Z de aquí y Z de acá, eso quiere decir que yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, al igualarlas me queda A seno de B es igual a B seno de A. Aquí yo puedo hacerlo de dos maneras. Aquí yo lo hice de una manera, pero ahorita en el tablero les voy a enseñar la otra manera para que quede en el orden que es, ¿no? Porque aquí yo qué hice. Aquí yo tengo, lo voy a hacer manzana, seno de pera, y aquí tengo pera, seno de manzana. Es decir, están revueltas manzanas con peras. Eso quiere decir que yo tengo que pasar las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Entonces aquí yo lo hice de una manera. Yo cogí esta B mayúscula y la pasé al otro lado a dividir, que sería una forma. Y yo cogí esta A mayúscula que está multiplicando y lo pasé al otro lado a dividir. Entonces nos queda aquí que seno de B sobre B mayúscula es igual a seno de A sobre A mayúscula. Entonces, esta es una forma. Esta es una forma. La otra forma es no pasar la B mayúscula al otro lado, sino pasar el seno de A. Entonces, si yo cojo este seno de A que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría A sobre seno de A. Y si yo tengo este seno de B que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría B sobre seno de B. Entonces aquí, miren aquí este pedacito acá y ahorita vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean que se puede hacer de las dos maneras. Entonces, lo voy a explicar como lo tengo acá. Entonces aquí yo tengo este B lo pasé a dividir y esta A lo pasé a dividir. Entonces me queda seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Entonces, como es un triángulo, y decíamos que si yo tenía dos ángulos, podía hallar el tercero. Eso quiere decir que si yo tengo dos lados, puedo hallar el tercer lado. Si tengo dos ángulos, puedo hallar el tercer ángulo. Y si tengo dos lados, puedo hallar el tercer lado. Eso quiere decir que si yo tengo la mitad del teorema, sabiendo los dos lados, puedo hallar el tercero. Eso quiere decir que inmediatamente, si yo aquí hallé dos lados con dos ángulos, inmediatamente puedo hallar el tercero. Es decir, yo puedo igualar de una vez los tres lados. Seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B y seno de A sobre A. Pero ustedes me dirán, profe, pero a usted ahí ese teorema le quedó al revés. El teorema tiene las letras mayúsculas arriba, vean. Y al profe le dio abajo. Entonces yo les decía que es que yo acá despejé de una forma. Yo acá despejé la letra y pasé a dividir la letra. Entonces, siendo así, el seno queda arriba y la letra queda abajo. Pero yo me sé otra manera para que la letra quede arriba y el seno quede abajo. Entonces, van a mirar y vamos a hacerlo desde acá. Entonces, voy a copiar este pedacito lo voy a pasar aquí al tablero y voy a dejar de compartir pantalla, voy a mostrarles mi tablero para explicarles cómo es que hay que organizar para que las letras queden arriba, y el seno quede abajo. Entonces eso es muy sencillo. Listo, entonces voy a copiar aquí lo que nos quedó antes cuando lo estoy igualando. Es decir, A por el seno de B
A por el seno de B es igual a B por el seno de A. Hasta ahora lo estoy copiando en el tablero, ya les comparto la pantalla. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a activar mi cámara. Bueno, entonces tenemos aquí. Tenemos seno A por el seno de B es igual a B por el seno A. Ahí está cuando yo hasta ahora las igualé. Entonces yo les decía que habían dos formas de despejarlo. Una, que fue la que yo les compartí ahorita, era coger la letra que está multiplicando y yo la paso a dividir. Eso quiere decir que lo voy a hacer paso a paso. Eso quiere decir que quedaría A seno de B sobre B. Eso quiere decir que yo cogí esta B y la pasé a dividir. Vea. Es igual a seno de A. Eso es lo que yo estoy haciendo hasta ahora. Hasta ahora pasé la B. Ahora voy a coger esta A que está multiplicando y la voy a pasar al otro lado a dividir. Eso quiere decir que me queda así. Seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Ahí yo ya he pasado eso a dividir. Eso quiere decir que aquí ya me quedó el teorema. Profe, que quedó al revés. No hay problema. Se puede hacer de las dos maneras. Se podría hacer de las dos maneras. Esta sería una. Es decir, que nos quede el seno arriba y las letras abajo. Esa sería la que yo les compartí en la pantalla, en la guía. Esa es la que sale en la guía, cuando empecé a despejar. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Esa fue cuando utilizamos y pasamos las letras. Ahí pasamos las letras. Ahora no vamos a pasar las letras. Vamos a pasar el seno. Entonces vamos a coger este seno de acá, vean. Que está multiplicando y lo voy a pasar a dividir. Es decir, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces voy a dividir aquí abajo. Entonces copien esto en el cuaderno porque este sí no lo tienen allá en la guía. Entonces vamos a hacerlo al revés. Lo vamos a hacer al revés. Entonces, este seno que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces nos quedaría A por el seno de B. Este estaba multiplicando, lo pasé a dividir. Eso quiere decir que quedaría seno de A igual a B mayúscula. Es decir, ahora cogí fue el seno y lo pasé a dividir. Lo pasé acá de A. Seno de A. Ahora voy a coger este seno de B, que es el que está acá, y lo voy a pasar al otro lado, porque está multiplicando A. Vea, este seno de B está multiplicando A, y lo voy a pasar a dividir. Entonces nos queda A sobre seno de A es igual a B, que está ahí. Este estaba multiplicando, lo pasé a dividir. Seno de B. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, si yo ya lo hago al revés, no paso las letras sino el seno, me van a quedar las letras arriba y el seno abajo. Y este es el teorema que vamos a utilizar de aquí en adelante. Lo vamos a utilizar con las letras arriba. Profe, y si llegamos y lo utilizamos al revés, ¿el ejercicio quedaría mal? No, también se puede hacer acá. Pero normalmente utilizamos el de aquí abajo. Entonces yo les decía que si tenemos dos lados
con dos ángulos podemos hallar el tercero. Entonces, este de acá ya lo podemos igualar con el lado que nos hace falta, es decir, C sobre seno de C. Y entonces, les voy a dejar ahí un minutico para que copien eso ahí. Lo copien en su cuaderno con los apuntes porque este pedacito no está en la guía que yo les compartí. Esta explicación no está en la guía, entonces cópienlo por favor. Y este proceso que acabamos de hacer, coger el triángulo primario, es decir, el triángulo oblicuo ángulo, lo dividimos en dos triángulos rectos. Con esos dos triángulos que dividimos, esos dos triángulos utilizamos la razón trigonométrica del seno para hallar, digamos, la función o la ecuación que vamos a utilizar para el teorema del seno. De ahí nos salió esta que está acá arriba. De ahí nos salió esa ecuación. Y a partir de esta ecuación, despejando, hallamos dos maneras de hallar el teorema del seno. Uno, cuando despejamos las letras mayúsculas, que nos da este de acá. Y la otra es cuando despejamos el seno para que nos dé este de acá. Pero la que vamos a utilizar es esta de acá abajo. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Esa es la que vamos a utilizar para hacer para explicar para qué se necesita o para qué toda esa carreta para qué yo la necesito. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo o sea, toda esa carreta para qué sirve. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a coger este teorema del seno y lo voy a copiar acá arriba, porque es el que necesitamos. Pero voy a coger esto y lo voy a poner allá arriba. Yo lo voy a poner acá arriba. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Y esto es igual a C sobre seno de C. Y voy a poner aquí la razón trigonométrica. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es lo que necesitamos saber el día de hoy, ¿no? Necesitamos saber esto. Y Profe. Y necesitamos esta. Dígame. ¿Puede componer la cámara? Es que no sé de ese lado, hacia la derecha no se ve nada. Espera, dame un segundo. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Ahí mejor? Sí, profe, déjalo ahí ya. Listo, entonces, a partir del teorema del seno que acabamos de hallar, ya sabemos de dónde salió toda esta carreta, que fue lo que acabamos de hacer, y a partir de la razón trigonométrica, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a
voy a poner el ejemplo acá, chiquitico. Entonces póngale aquí abajo. Aquí vamos a tener un edificio. Aquí va a haber un edificio. Hay un edificio, ahí. En el edificio, aquí va a haber una persona. Una personita. Una personita. Y esa persona está mirando a la punta del edificio. Es decir, está mirando acá arriba. Ahí. Está mirando allá, a la punta del edificio. Está mirando. Y aquí, ¿quién está aquí? Esto es un ángulo de 20 grados. Esto es un ángulo de 20 grados. Un ángulo de 20 grados. Este señor se va a desplazar hasta aquí. Se va a desplazar un poquito hacia adelante. Se va a desplazar y va a volver a mirar para arriba. Y este ángulo acá va a volver a mirar. Es decir, sale acá. Y este ángulo que aquí, del nuevo triángulo, este ángulo es de 50 grados. Ese sería el ejercicio. Ese sería el ejercicio. Este señor se va a desplazar hasta acá, se desplaza 100 metros. Es decir, de acá hasta donde avanzó la segunda vez hay 100 metros. Hay 100 metros. La pregunta de este ejercicio es muy fácil. La pregunta de este ejercicio sería, esta altura, vamos a llamar altura, ¿a cuánto equivale la altura del edificio? Entonces, a partir de este ejercicio, vamos a hallar cuánto equivale la altura del edificio. Eso es lo que vamos a hallar con ese ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer en este ejercicio son dos cosas. Lo primero que hay que hacer es que salieron dos triángulos diferentes. Salieron dos triángulos diferentes. El primer triángulo, que sería este, lo vamos a dibujar aquí abajo. Entonces le vamos a quitar este aquí, vamos a quitar este azul. Y vamos a hacer bien el triángulo. Listo. Entonces vamos a dibujarlos con colores diferentes los dos triángulos para identificarlos. Entonces los vamos a colorear de dos colores diferentes para identificar los dos triángulos distintos. Listo, ahí están. Entonces, nos salieron dos triángulos. Entonces, el primer triángulo es más o menos de esta forma. Que sería la base. La línea sería. Y esta sería esta acá. Que sería este triángulo acá. Este triángulo de acá. Y el otro triángulo lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces salió este acá. Este sí sería un triángulo recto. Vea que este no tiene un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que este primer triángulo es un oblicuo ángulo y este segundo triángulo es un triángulo recto. ¿Por qué sabemos que este es un ángulo recto? Porque esta esquinita de acá es un ángulo de 90 grados.
Ahí como para recordar, ahí le puse el 90 grados. Y esta sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que salieron dos triángulos. Entonces, le vamos a poner los valores. Le vamos a poner los valores al triángulo. Al triángulo. Entonces, lo primero que hay que hacer para darle valores es que le vamos a darle valores al oblicuo, es decir, al triángulo que vamos a utilizar para el teorema del seno, que sería este. Entonces le vamos a dar letras mayúsculas. Entonces a este le vamos a dar la letra A este le vamos a dar la letra B y a este le vamos a dar la letra C. Pero vea que el lado B, pero miren que el lado B de este triángulo, es decir, esta línea, es esta misma línea. O sea, esta línea es tanto para este triángulo y esta línea es para este triángulo. Eso quiere decir que para esta línea también va a ser el lado B. Esta de acá. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les decía que este era el lado C? Este pequeñito era el lado C del oblicuo ángulo. Este C ya sabemos a cuánto equivale, que vale 100 metros. Este pedacito chirriquitico, que fue el desplazamiento hasta acá, fueron 100 metros. Eso quiere decir que este pedacito de este triángulo acá, es decir, esto de aquí, esta base chiquitica, esta C equivale a 100. ¿Por qué equivale a 100? Porque sabemos que fue el desplazamiento del señor de aquí al segundo punto que observó el edificio. Entonces ya sabemos que esta base de aquí abajo, a la cual le llamé C mayúscula, vale 100. Yo les decía que los ángulos es la proyección al frente de cada uno de los lados. ¿Eso qué quiere decir? Si este lado B, eso quiere decir que este aquí sería el ángulo B minúsculo. Ese A, eso quiere decir que aquí al frente sería A minúscula. Y si eso es C, este ángulo de aquí en la esquinita sería C minúscula. Estoy en este triángulo primario, chiquitico, voy a utilizar el teorema del seno, a este chirriquitico acá. ¿Por qué? ¿Por qué teorema del seno? Porque es un triángulo oblicuo. Es decir, ninguno de estos tres ángulos es de 90 grados. Por eso es un triángulo oblicuo. Y como es un triángulo oblicuo, este triangulito vamos a utilizar el teorema del seno. En cambio vean que este lado de acá es la altura del edificio, es decir, esto es lo que vamos allá. Esta es la altura. Y aquí tenemos un ángulo, que es este que está acá, el de la esquina. Este ángulo es de 50 grados. Entonces pongámoslo ahí. Y este ángulo, que es el de la esquina acá, es donde está la personita, o sea, el ángulo B, el de acá, es de 20. 20 grados. Entonces, copien ahí. Este sería el ejercicio que vamos allá. Entonces, ¿el ejercicio cómo es? Hay una persona que está mirando la punta del edificio a un ángulo de 20 grados. La persona se desplaza 100 metros adelante. En el segundo punto, vuelve a mirar la punta del edificio. Ahí va a encontrar que es un ángulo de 50 grados. Sabemos que el recorrido de un punto al otro es de 100 metros. Esos son los datos que nos dan. ¿Qué nos está preguntando el ejercicio? ¿Cuál es la altura del edificio? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, lo primero que hay que hacer es como hubo dos recorridos y dos miradas, eso quiere decir que en la primera mirada se hace un primer triángulo, que sería este que está acá. Y yo cojo este primer
triángulo y lo puse acá abajo, vean. Ahí lo puse ahí abajo. Y después, en la segunda mirada, que sería esta, cogí el segundo triángulo y lo puse aquí abajo. Lo puse ahí. Separé los dos triángulos. Después que miro, me doy cuenta que este primer triángulo que salieron de las dos miradas, este primer triángulo es un triángulo oblicuángulo. Eso quiere decir que ninguno de estos tres ángulos es de 90 grados. Entonces, como ninguno es de 90 grados, este triángulo que voy a encerrar acá, este triángulo lo vamos a hacer por teorema del seno. Este lo vamos a hacer por teorema del seno. Pero si nos damos cuenta que este triángulo sí tiene un lado de un ángulo de 90 grados, porque este es un triángulo recto. Vea, esto es recto. Y como esto es recto, esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, como es de 90 grados, este segundo triángulo, lo voy a encerrar, este segundo triángulo, lo vamos a resolver por razón trigonométrica. Y este primero lo vamos a hacer por teorema del seno. Eso hay que tenerlo claro. Identificar cuál de los dos triángulos es un oblicuo ángulo para hacerlo por teorema del seno. Y el segundo, que es recto, se hace por razón trigonométrica. Copiamos ahí, por favor. Porque hasta ahora no he resuelto nada. Hasta ahora no he hecho nada. Hasta ahora estoy planteando el ejercicio. Entonces copiamos ahí el ejercicio. Aunque este ejercicio, todo lo que les estoy comentando, está en la guía, ¿no? Eso está en la guía. Esto se los puse yo en la guía. Hay cositas chiquiticas que no están en la guía, que de pronto aquí se me ocurren para ir explicando mucho más fácil el ejercicio. Para ir explicando más detallado el ejercicio. Pero en general, ese ejercicio está en la guía que yo les compartí en el clase. Bueno, entonces, como hay un orden, primero voy acá y después se desplaza, es obvio que hay que desarrollar el primer triángulo primero. Entonces vamos a desarrollar este triangulito que está acá. Este que está acá. Entonces, como vamos a utilizar el primer triángulo, yo voy a coger este triángulo acá y lo voy a dibujar acá arriba. Ah, no, le voy a poner aquí las letras que les pusimos. Entonces, este lado, le pusimos que era el lado A. A este lado que se repite, que sería este y este, le pusimos el lado B. ¿Listo? Este lado chiquitico acá, le pusimos que era el lado C, este pequeñito, este de acá, o sea, 100 metros, que es el lado C. Y listo, ahí ya sería, ahí ya cogí estos triángulos y le puse la información que le pusimos acá, se los pusimos arriba. Entonces es para poder borrar porque es que no tengo un tablero más grande, es por eso. Entonces voy a borrar esto acá. Chin, chin, chin. Ah, bueno, espere porque entonces aquí le falta. Este ángulo de aquí era el ángulo B, que sería el reflejo de este acá. Este aquí arriba sería el ángulo C, chiquito. Y este pequeño de acá sería A minúsculo. Los ángulos. Estos serían los ángulos. Ya que este ángulo de acá arriba sería C, A y C. Aquí sería B y C. Y este de acá en la mitad sería A. ¿Listo? Este C sería el ángulo para acá y el ángulo para acá, ¿no? C minúsculo para ambos lados. A minúscula para ambos lados. Cambio B sí sería acá. Y aquí sería este ángulo de 90 grados de ese acá, este sería B chiquita. Pero bueno, aquí no se necesita, ¿no? Pero pongámoslo. Voy a ponerle este ángulo, este que se ve ahí, sería A minúscula. Entonces lo voy a borrar.
lo que no necesitamos. Bueno, entonces esa es la información que tenemos. Tenemos primer triángulo, donde tenemos lado A, lado B y lado C, este triángulo. Tenemos tres ángulos, ángulo B, ángulo C, ángulo A. Sabemos que este pedacito chirriquitico vale 100 metros. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué información tenemos? Sabemos este lado de acá, vea. Este lado de acá, es decir, sabemos C. Entonces, como sabemos C, pongámoslo acá. Sabemos C. Entonces, sabemos C. C sobre seno de C minúscula. ¿Por qué pongo S? Porque yo sé este pedacito de acá. Yo sé cuánto equivale este pedacito acá. Es decir, yo sé cuánto equivale C mayúscula. C mayúscula vale 100 metros. Por eso, de este triángulo oblicuo ángulo, voy a utilizar del teorema del seno el C sobre seno de C. ¿Qué más voy a utilizar en el teorema del seno? Si nos damos cuenta, este lado que está acá se repite tanto para acá y se repite para allá. Eso quiere decir que este lado B también lo vamos a utilizar. Eso quiere decir que esto es igual. Voy a utilizar los mismos colores que utilicé arriba. Entonces vean que B lo utilicé de verde sobre seno de B. ¿Por qué no utilizo A? ¿Por qué no utilizo A? Porque este lado no me lo están preguntando. Me están preguntando es este de acá. O sea, yo necesito es irme hacia allá. Y para poder hallar este de acá, necesito saber primero este lado. Para poder pasar al otro triángulo y poder hallar la altura. O sea que es necesario hallar este lado de acá, este de acá. Y este es B. Por eso pongo C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. No necesito nada más. No necesito A, porque en este ejercicio no necesito saber esta línea. Si me la llegasen a preguntar que cuánto equivale la línea con la que mira el observador al punto arriba. Si me preguntaran cuánto equivale esta línea, sí necesitaría saber esto. Pero como no me la están preguntando, pues no la necesito, no la utilizo. Entonces, la puedo obviar. Entonces, yo necesito C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Para el primer triángulo, necesito saber es B, que es lo que voy a hallar. Eso quiere decir que seno de B, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. O sea que eso me queda, eso quedaría C por el seno de B. O sea, esto está dividiendo, lo paso a multiplicar. Dividido seno de C es igual a B mayúscula. Eso quiere decir que yo ya despejé B. O sea, yo ya puedo hallar ahí, ya puedo hallar B. Vean acá. Ya despejé. Acabé de despejar. Entonces, ya tengo que B es igual a C, entre paréntesis, seno de B, cierro paréntesis, dividido seno de C. Entonces, voy a reemplazar a los valores a este lado. Voy a reemplazar allá. Entonces, C, ¿cuánto equivale C? 100. Entonces, pongámoslo acá. 100 por seno de B. Entonces, por seno de B. Pero ¿cuánto vale B? Vea que B es esta esquinita y B vale 20 grados. Veanlo acá. B vale 20 grados. Lo voy a encerrar acá, vean. B, que es esta esquinita, vale 20 grados. Eso quiere decir que sería seno de 20. Seno de 20. Dividido. Estoy reemplazando esto de acá abajo, ¿no? Seno de C. Es decir, seno de C. ¿Y C cuánto equivale? C sería este de aquí arriba. Entonces, para saber cuánto equivale este ángulo de aquí arriba,
necesitamos saber algo extremadamente fácil. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este puntico, acá en esta esquina acá, en esta puntica acá, esta puntica acá, este ángulo equivale a 50. Si llegásemos a hacer un círculo acá, a ver, lo dibujamos. Voy a intentarlo hacer. A ver con qué color, un color que no tenga. A ver, con negro. Creo que con negro lo puedo hacer. Entonces, vamos a identificar, vamos a hacer un círculo acá, vean. Vamos a hacer el círculo. Y le vamos a hacer un mini plano cartesiano acá, vean. ¿Sí ven? Entonces, aquí está el plano cartesiano, vean. Esto es X, esto es Y, esta es la circunferencia. Entonces, si esto es 0 grados y esto es 50, o sea que aquí esto es 90, o sea que aquí esto sería 180. O sea que de aquí a acá hay 180 grados, según esta circunferencia. Vean. Esta es la línea que estamos hallando, que esta es la de 50 grados. Es decir, aquí hay 50, aquí hay 90, aquí hay 180. Eso quiere decir que de aquí a aquí, que están los 20 grados, debe haber 180. De aquí a acá hay 180. Pero esta esquinita es de 50. Eso quiere decir que 180 menos 50, eso da 130. O sea que el ángulo de aquí en la esquina es de 130. El ángulo de aquí de la esquina, voy a quitarle la circunferencia. Esto era solo para explicar de dónde saqué ese dato. Eso quiere decir que este ángulo de acá, este chiquitico acá, este es de 130 grados. ¿Por qué 130? Porque 130 más 50 da 180, que sería toda la vuelta hasta que llegue otra vez acá. Entonces, aquí hay 0, 50, 80 y 90 y 180, perdón. Entonces, si de aquí a acá hay 180 y este vale 50, eso quiere decir que el resto de grados es de 130. Listo. Ya conocimos cuánto equivalía a esta esquinita de acá. Pero lo que necesitamos es saber la esquina de allá arriba. Pero sabemos que los tres ángulos, 1, 2 y 3, deben contar 180. Entonces tenemos 130 más 20, 150. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 180? 30. Es decir, que el ángulo de acá arriba es de 30 grados. O sea que el ángulo de allá arriba es de 30. O sea que ya conocemos que este vale 20, este vale 130 y este vale 30. Entonces es 20 más 130 da 150, más 30 da 180. 180. ¿Listo? No lo necesitamos para nada. Entonces ya hallamos el ángulo. Entonces, según esto, dice seno de C, pero ya hallamos que C es 30, o sea que allá sería seno de 30. Y esto sería igual a B mayúscula. Hasta ahora estoy reemplazando. Yo estoy reemplazando aquí la fórmula que nos dio del teorema del seno. Entonces, la fórmula nos dio que seno por seno de B sobre seno de C es igual a B mayúscula. Entonces tenemos que C era 100 por el seno de 20, que es el de esta esquinita, que es B minúscula, vean, B minúscula, dividido seno de C, pero C es el de allá arriba, pero ya sabemos que C lo acabamos de hallar, C es 30, 30. Eso quiere decir que sería seno de 30. Y ahí para allá eso ya es pura calculadora. De aquí para allá ya eso es pura calculadora. Entonces tenemos el seno de 20 grados, eso es 0.34.
Eso quiere decir que 100 por 0.34. ¿De dónde salió ese 0.34? Si uno se va a la calculadora, le pone 0, seno de 20 grados, da 0.34. De aquí salió ese 0.34. Dividido seno de 30. Si uno se va a la calculadora y le pone seno de 30, eso es 0.5. Y esto sería B mayúscula. Pero todavía no sabemos bien el resultado preciso. 100 por 0.34, eso da 34. Y 34 dividido 0.5, eso nos da 68. Eso quiere decir 68 es igual a B. Eso quiere decir que esta línea que está acá, que es B, esta línea es de 68, o sea que esta línea que está acá es de 68 metros. Esta línea que está acá es de 68 metros, que fue la que acabamos de hallar. ¿Cómo la hallamos? Con el teorema del seno. Ya hallamos B, que es esta línea que está acá. Esta es B. Acabamos de hallar B, que es 68 metros. ¿De dónde salió? Del teorema del seno, acá. Pero hasta ahí todavía no he terminado el ejercicio, porque nos están preguntando en la altura. Y yo hasta ahora hallé esta línea acá, vea. Hasta ahora hallé esta. Hasta ahora hallé esta. Ya tengo esta, que es de 68. Ahora vamos a hallar la altura. Entonces copiamos eso ahí en el cuaderno. Aunque esto está en la guía, ¿no? Un minutico ahí para que copien eso en el cuaderno. Aunque esto está en la guía, ¿no? Bueno, copian ahí. Bueno, un minutico es más. Y falta el final del ejercicio. Listo. Entonces, ya teniendo este lado, que es el lado B, ahora podemos utilizar ahora sí el segundo triángulo. Ya este triángulo ya no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque utilizamos este triángulo a través del teorema del seno exclusivamente para hallar este lado, que es el lado B. Este lado, que fue el que acabamos de hallar. Entonces, ya cuando sabemos ese lado, ahora sí utilizamos este triángulo de este lado. Entonces lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Ese sí es demasiado sencillo y mucho más fácil porque este tipo de ejercicio ya lo hicimos nosotros. Entonces aquí tenemos este triángulo, véanlo acá. Vamos a armar acá. Eso es lo que tenemos acá, un triángulo. Vamos a hallar esto, a la cual le vamos a dar una letra, pongámosle letra X. La letra X es la altura. Entonces pongámosla acá, esto es X. X, que es la altura. Este ángulo de acá ya sabemos cuánto equivalía a 50. Y esta diagonal, que sería B, ya sabemos cuánto equivale, 68. 68.
No necesitamos saber nada más en ese triángulo. Nada más. ¿Por qué no necesitamos saber nada más? Ahora sí necesitamos esta esquinita que es la razón trigonométrica. Entonces la vamos a poner acá. La razón trigonométrica dice, seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es lo que dice el teorema del seno. Digo, la razón trigonométrica del seno. Entonces, seno de teta. ¿Cuánto equivale teta? Pues el único ángulo que tenemos, 50 grados. Es decir, seno de 50. Es igual al cateto opuesto, pero sabemos que el cateto opuesto sería X, es decir, la altura, el opuesto, vea. Ya que el cateto opuesto sería X. X. Y la hipotenusa, dividido la hipotenusa, pero sabemos que la hipotenusa es la diagonal equivale 68, que fue lo que acabamos de hallar, es decir, 68, vea, ahí. Listo, ya lo tenemos. Este 68 está dividiendo. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué haría? 68 por el seno de 50 es igual a X. Y entonces ahí, eso ya ahí lo que hacemos es calculadora. Si uno se va a la calculadora y le pone seno de 50, eso da 0.76. Eso quiere decir que sería 68 por 0.76. Y eso sería igual a X, que sería la altura. Y 68 por 0.76, eso da 52.9. Entonces esto es 52.9. Eso quiere decir que la altura, del edificio, es decir, esta, es de 52.9. Y listo. Fácil, ¿sí o no? Copiamos ahí el final del ejercicio, por favor.
Listo. Preguntas, muchachos, preguntas, por favor. Importante, preguntas. Les voy a compartir pantalla, mientras tanto les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es que tienen que, cuál es el ejercicio que tienen que hacer de trabajo de tarea y les voy a explicar cómo es que lo tienen que desarrollar. Es demasiado sencillo el trabajo que yo les dejé de tarea. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es que es cómo es la tarea que tienen que desarrollar. Listo, entonces aquí les voy a mostrar mi pantalla. Les voy a ir a mostrar. Aquí vean que aquí, para los que no alcanzaron a copiar todos los apuntes, aquí está el paso a paso también de cómo, del ejercicio. Vea, este fue el ejercicio que yo acabé de hacer en el tablero. Es el mismo, totalmente igual. Está el paso a paso de cómo fue que sacamos cada uno de los resultados que están en la guía. Aquí está el pedacito de teorema del seno que utilizamos. Despejamos B, que fue lo que hicimos en este momento, para hallar B, que es el lado que se repite, ¿no? Que es este lado que se repite. Ya teniendo B, cogimos el segundo triángulo, que sería el de este lado, y hallamos seno, la razón trigonométrica, y ya ahí reemplazamos y despejamos. Y despejamos X, que fue lo que acabamos de hacer, para hallar el valor o la altura del edificio, que era la que nos están preguntando, 52.09. La tarea es un ejercicio parecido. Vean, acá está. Lo único que cambia del ejercicio que yo les dejé de tarea, cambian los valores. Aquí este ya no es 20, sino 15. Este ya sería 60, vean. Le separé los dos triángulos, totalmente igual, vean. Entonces aquí lo primero que tienen que hallar es B, tal cual hicimos en el ejercicio que expliqué en clase, para poder poner el valor aquí, que sería el valor de este lado. Esta B sería el valor de acá, para poder hallar la altura, que sería como el paso a paso igual al que trabajé en clase, ¿no? Bueno, entonces esa sería como la tarea. Es un ejercicio, se tienen que guiar al paso a paso igual que hicimos en el ejercicio en la clase, porque es igual, es igual. Cambian son los daticos, ¿listo? Recuerden que si esto vale 60, si este vale 60,
el ángulo iría de aquí acá hasta el 15, y eso suma 180. Eso quiere decir que a 180 quítenle 60, es decir que este ángulo de aquí vale 120. ¿Listo? Vean, ya les estoy ayudando. Este ángulo de aquí a la esquina vale 120. ¿Por qué 120? Porque sabemos que este ángulo de aquí a la esquina y este ángulo de aquí a la esquina tienen que sumar 180, ambos. Ya sabemos que de aquí hasta acá tiene que ser 180. O sea, si este vale 60, esto vale 120. ¿Listo? Y el de aquí arriba, ¿cuánto valdría? Entonces, si este vale 120, más 15, eso sería 135. Y 135 menos 180, eso da 45. Entonces, este de aquí es 120 y el ángulo de arriba es de 45. Ya no les ayuda más. El resto ya lo hacen igual que lo hicimos en la clase, ¿vale? Esa sería la tarea. ¿Para cuándo hay que hacer esa tarea? Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. A más tardar el viernes ya debe estar la tarea en el Classroom, ¿vale? Es muy sencilla. Se hace, el paso a paso es igual al que hicimos, al ejemplo del que hicimos de tarea. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Ahí, Caroline, sí, en el segundo hay que encontrar la hipotenusa, en el segundo triángulo, para saber... no es encontrar la hipotenusa, Caroline. La hipotenusa en el ejercicio que acabamos de hacer, pero les muestro acá que creo que no he terminado de compartir mi pantalla. Póngale cuidado, Caroline. Este lado de acá es la hipotenusa de este triángulo, pero esta B la hallamos a este lado con el teorema del seno. Y en el teorema del seno no hallamos la hipotenusa porque esta no es la hipotenusa de este triángulo. Este triángulo como tal no tiene hipotenusa. ¿Por qué no tiene hipotenusa? Porque este es un triángulo oblicuángulo. Entonces, como es un triángulo oblicuángulo, no podemos hallar hipotenusa. Se hace por teorema del seno. Entonces, aquí lo que hay que hallar es este lado B. Ya teniendo B, ese ya sería la hipotenusa de acá. Entonces, lo que hay que hallar, según la razón trigonométrica del seno, lo que tendríamos que hallar aquí sería el cateto opuesto, que sería X, o la altura, digámoslo de cierta manera. Que hay que hallar la hipotenusa, claro, Carolina, hay que hallar la hipotenusa de B, pero como no sabemos esta hipotenusa, la única manera de hallar esta hipotenusa sería por el teorema del seno, para poder hallar B, que sería la hipotenusa del otro triángulo. ¿Sí me hago entender, Caroline? ¿O muy enredado? Listo. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Igual si no se acuerdan del paso a paso, yo termino esta llamada y lo primero que hago es bajar los videos. Es decir, que hacia la 1 de la tarde ya están colgados en el Classroom los videos. Ya a partir de ahí ya pueden revisar el video y se guían ahí para poder hacer otra vez el ejercicio que yo dejé de tarea. Me dicen aquí que yo hablo muy rápido. Bueno, lo que pasa es que me toca hacerle porque digamos ahorita son las 11:15 y falta llamar lista, por ejemplo. Entonces, menos mal yo grabo la videollamada de tal manera de que si ustedes notan que yo hablo muy rápido, pueden revisar otra vez la videollamada para recordar qué fue lo que yo hablé, ¿vale? Entonces voy a llamar lista, muchachos. Entonces activan el micrófono y dicen presente. Voy a aquí abrir el drive para poder llamar a lista, ¿vale?
Bueno, ve que me está cargando acá el drive y una vez llamo lista. Se quedó ahí. Vamos a ver si lo podemos llamar lista de otro lado. No, voy a parar la grabación, todavía no he llamado lista, pero voy a parar la grabación a ver si me carga el drive mucho más rápido. Entonces voy a parar la grabación y llamo lista, ¿vale? Si no carga, pues anoten una hojita como estaba haciendo al comienzo, porque qué más.